Bienvenidos a esta serie de webinars que estamos planeando a través de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas. Las exposiciones que vamos a tener el día de hoy y las siguientes son de graduados de la carrera de la universidad, ¿no? De la carrera de Ingeniería en Electrónica. Y a continuación le tengo la introducción por parte del ingeniero Ángel Jaramillo. Él es el coordinador de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la UDLA. Posterior a eso se hará la presentación de los participantes. Vamos a llevar 20 minutos por cada ponencia y al final vamos a tener 20 minutos para preguntas. Sí, entonces les dejo con Ángel Jaramillo, por favor. Gracias Iván. Muy buenas noches con todos. Les agradecemos mucho por la asistencia a este primer podcast enfocado en temáticas de ciberseguridad que la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información está organizando con la participación o con el gusto de que están participando nuestros graduados. ¿Sí? En esta ocasión, esta iniciativa viene de parte de ellos para de alguna manera compartir los conocimientos y la expertise que ellos han adquirido en su ámbito profesional. Para mí es un placer en realidad poder tenerles en esta tarde como panelistas y estoy seguro de que nos van a compartir grandes experiencias y una información valiosa para todos los que se encuentran en esta llamada. Algo importante es contarles, Santi y Andrés, que en este momento están conectados chicos de varios semestres de la carrera también. Entonces, es importante su participación para que ellos se puedan motivar con respecto a la parte profesional que ellos van a tener que enfrentar en un futuro cuando ellos también logren alcanzar ese objetivo de ser profesionales. Por un lado, nos va a acompañar Andrés Espinosa, sí, y también Santiago Medranda. Son grandes amigos y ahora colegas que yo tuve la oportunidad de conocer en la universidad y que estoy muy feliz de que puedan de estar laboralmente activos y que en especial en esta ocasión hayan venido a compartirnos su expertise con nosotros. Entonces, les voy a dar paso a ellos. Vamos a empezar con Andrés y bienvenidos todos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Angelito. Un gusto. Una cosita nomás, Andrés, perdona Sí. que te corte, quiero comentar un poco rapidísimo así de la trayectoria que tú tienes. Andrés Espinosa Mantilla es especialista en seguridad informática con una trayectoria en diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas. En la actualidad es responsable máximo en planificar y elaborar normativas, políticas, procedimientos, planes de seguridad, tratamiento del riesgo, detección de amenazas y continuidad de negocio de TI para el Consejo Nacional Electoral. Qué gusto, Andrés, tenerte el día de hoy. Por favor, comencemos con tu presentación de COVID-19, peligro para el ciberespacio. Ya, muchísimas gracias, ingenieros. Bueno, con todos, bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo. No, como por la premisa del tiempo, empecemos un poquito. Antes de cuando, se planteaba este tema, me estaba tratando de enfocar, darle la perspectiva para darles una visión panorámica de las repercusiones y de todas las oportunidades, incluso que se puede a futuro implementarlas. En tanto de esos, quería ver las predicciones de ciberseguridad que teníamos para este 2020, contemplando un escenario donde no se incluía el COVID-19. En primer lugar, teníamos ataques ransomware. Bueno, para los que no saben, el ransomware es un programa de software malicioso que infecta nuestra computadora y muestra mensajes que exigen el pago de dinero para restablecer el funcionamiento del sistema. En sí se convirtió en una industria de miles de millones de dólares. Un ransomware más especializado, más dirigido, que lo podemos adquirir en la Deep Web, nos puede dar un salto a la nube, apostando por los sistemas de almacenamiento en archivos cloud. Ya que en lugar de hacer que estos archivos sean irrecuperables, los actores lo que pueden hacer es empezar a chantajear a las personas con publicar los datos que se han robado. En segundo lugar, tenemos los deepfakes. La palabra deepfake es una composición de los términos deep learning y fake, es decir, aprendizaje profundo. Es una de las ramas que tiene la inteligencia artificial, y la palabra falso. En pocas palabras, lo que se pretende es superponer el rostro de una persona en el de otra.
y falsificar a sí mismos sus gestos con Machine Learning para hacernos creer que están diciendo algo que no ha pasado en realidad. Bueno, esto se convirtió en tendencia hace unos 2 años. Ciertas empresas, sobre todo asiáticas, lo que hacían es de actrices famosas, actores igualmente, poner en pornografía, poner sus imágenes, poner sus rostros en imágenes pornográficas. Todavía están en ciertos litigios legales. Como podemos ver, manejar también una política, un respaldo, unas leyes, son sumamente importantes en todo esto. En sí, la inteligencia artificial ha extendido las capacidades de producir videos convincentes de deepfakes que intentan manipular la opinión individual y asimismo pública. Los Business Email Compromise son ataques de compromiso de correo electrónico comercial. Son una forma de delito cibernético que utiliza el fraude por correo electrónico para atacar a organizaciones comerciales, gubernamentales, es más, algunas sin fines de lucro, para lograr un resultado específico que afecte negativamente a la organización. ¿Ya? Según Forrester es una empresa estadounidense que brinda asesoramiento sobre el impacto y potencial de la tecnología. Las pérdidas expuestas estimadas debido al compromiso del correo electrónico corporativo entre 2016 y 2019 totalizaron 26.000 millones de dólares. Es una estafa de correo electrónico inteligente que generalmente se dirige a los empleados de empresas que envían transferencias electrónicas o a sus socios con regularidad. Utiliza cuentas de correo electrónico falsificadas, asimismo comprometidas, para engañar a los destinatarios del correo electrónico para que proporcionen información de la empresa o envíen dinero. Este tipo de ataque no hace mucho le costó a la comunidad valenciana alrededor de 4 millones de euros, encriptar sus archivos y empezaron a exponer cierta información. En cuarto lugar, tenemos la autentificación MFA, la autentificación multifactor. Tenemos que tomar en cuenta que es un sistema de seguridad que requiere más de una forma de autentificación para verificar la legitimidad de una transacción. Esto en sí se convertirá en un control estándar, se prevé para mediados de este mismo año, ya que hay muchos sistemas que dependen del compromiso que tiene que ver con muchas veces con los usuarios en el manejo de sus contraseñas de usuarios. En quinto lugar, tenemos los serverless. La computación sin servidor o serverless, para abreviar, es un modelo de ejecución en el que el proveedor en la nube, sea AWS, Azure o Google Cloud, es responsable de ejecutar un fragmento de código mediante la asignación dinámica de los recursos. Y esto se da solo cobrando por la cantidad de recursos utilizados por las empresas. ¿Ok? Lo que en sí se prevé, Gartner prevé que más del 20% de las empresas globales tendrán tecnologías serverless implementadas para este mismo año. ¿Qué es lo que ofrecen? Integrar aplicaciones en la nube y reducir costes. Ofrecen funciones como servicio. ¿Qué tenemos que ver en esto? Lo que permite a los desarrolladores de ejecutar códigos sin que la organización tenga que pagar servidores o contenedores completos. Sin servidor no significa inmunidad frente a problemas. Se espera que haya problemas de bibliotecas obsoletas, configuraciones erróneas, vulnerabilidades conocidas y desconocidas. Asimismo, los ataques pueden aprovechar esto para recuperar información confidencial o penetrar en las redes empresariales. Continuamos, tenemos las redes 5G. La denominación de 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles que conocemos. El avance más significativo vendrá de la mano de la velocidad, lo que permitirá es navegar hasta 10 gigabits por segundo, 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica del mercado en estos momentos. A este ritmo se podrá, por ejemplo, descargar una película completa en cuestión de segundos. Aquí podemos ver una de las grandes ventajas. Tenemos que pueden conectarse 100 dispositivos conectados más por unidad de área, un ancho de banda 1000 veces más rápido, una latencia ya en milisegundos, una tasa de datos de hasta, como lo decía, 10 gigabits por segundo, de 10 a 100 veces mejor que las redes 4G y 4.5G. Disponibilidades muy apegadas al 100%, 100% de cobertura, una reducción del 90% en el consumo de energía y hasta 10 años de duración de las baterías. Para topar este tema, me gustaría ver qué repercute ya el COVID. ¿Qué es lo que potencia el COVID en todo esto? Mezclamos 3 situaciones: el COVID, la desinformación y las amenazas, y lo que obtenemos es un cóctel realmente demasiado peligroso.
No sé si vieron las noticias, no hace mucho. Esta noticia nos presentaba que las teorías conspirativas sobre el 5G y el COVID llevaron a que la quema de mástiles de telefonía celular en el Reino Unido. Ya. Primero partamos de hechos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, calificó la tecnología inalámbrica como cancerígeno nivel 2. Una categoría en sí muy genérica. Lo que nos dice es que es posiblemente cancerígenos para los seres humanos. Esto es cuando se considera que una asociación causal es creíble, pero al azar los sesgos o factores de confusión no pueden descartarse. En pocas palabras, todavía no viene asociado grandes peligros a la integridad y a la salud del ser humano. Pero ¿qué es lo que determinó esto? Algunos hooligans con amplios conocimientos científicos, digámoslo así, han tratado de destruir antenas de 5G en Reino Unido. Cerca de 20 antenas de varias operadoras como Vodafone o Telefónica han sufrido ataques durante los últimos días en áreas de Birmingham, Belfast, Manchester y Liverpool. Todo llegaba tras la difusión de una simple noticia y una vinculación y la desinformación. Entre las tesis científicas de estos visionarios destacaba que el 5G provocaba que el coronavirus, porque el 5G absorbe el oxígeno de los pulmones de las personas. Asimismo, intervino la propia GSMA, ¿ya?, que condenó estos actos de violencia que están diseñados para debilitar las redes de comunicaciones. Imaginemos en este momento que todo el trabajo se está concentrando en la red, en el Internet. ¿Cómo repercutió? Asimismo, en un comunicado de un responsable médico de la NHS, Stephen Powis, indicó que la historia del 5G es la peor clase de fake news que él ha visto. En pocas palabras, lo definió como la peor basura que no tiene absoluto sentido. Tengamos en cuenta que personajes públicos como Miguel Bosé generó controversia a sí mismo porque se quejó de la implementación de la tecnología 5G, alegando lo mismo que habían alegado los hooligans. Muchas veces tomamos nuestra carrera, los conocimientos que tenemos, y concentramos y nos seguimos denominando como seres humanos. Yo creo que esta noticia nos refleja que muchas veces dejamos de ser la parte humana y nos centramos simplemente en ser números de estadísticas. Asimismo, hackers de élite concentraron sus ciberataques en la OMS en plena lucha contra el coronavirus. Esta noticia, lo que en sí generó, es una noticia del 23 de marzo, es lo que trataron de hacer es un intento de entrar a los servidores de la Organización Mundial de la Salud. Desde la OMS aseguraron que se desconoce la identidad de los perpetradores. Reuters, recapitulando más información, explicó que un experto en ciberseguridad de Nueva York fue quien detectó este tipo de ataque, que estaban activando contenido malicioso, haciéndose pasar por correos internos de la OMS. Lo que buscaban es engañar a los trabajadores para muchas veces obtener credenciales. Otros ataques. GoDaddy fue víctima de un ataque exitoso de spear phishing. El spear phishing es de un ataque, spear de lanza, phishing de pescar, un lance muy específico sabiendo a quién iban a atacar, realizando un buen footprint. La empresa registró el registro de dominios más grande del mundo. GoDaddy fue víctima a principios de esta misma semana, de un ataque de spear phishing dirigido contra sus empleados de servicio al cliente que proporcionó al atacante la posibilidad de acceder y modificar los registros DNS. ¿Ya? Entre sus clientes, uno de los afectados fue el broker online Scrout, que en la madrugada del lunes, por un periodo de 2 horas, perdió el control de su página web. Lo que hicieron es que el DNS apunte a una dirección ubicada en Malasia. Asimismo, GoDaddy informó que otros 5 clientes fueron afectados y que todos habían sido ya alertados. La técnica de phishing en Office 365 usando CSS. El CSS es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento. Se ha descubierto una campaña de phishing que utiliza el buzón de Office 365 para enviar correos maliciosos que pretenden exfiltrar datos e infectar con malware. ¿Qué es lo novedoso en este ataque? Lo novedoso reside en el formato de los correos enviados, puestos que estos utilizan hojas de estilo CSS en cascada para invertir el texto en el código HTML del correo electrónico. Dado que este texto se envía en orden inverso de derecha a izquierda, esto permite eludir los filtrados de Secure Email Gateways, los SEGs, cuya función es diferenciar entre los correos electrónicos legítimos y los mensajes de phishing, detectando cadenas de texto. El CSS invierte el texto
por lo que el usuario no encuentra ninguna incongruencia en el formato. Esta técnica resulta muy efectiva contra los métodos comunes de SEX tradicionales que están diseñados únicamente para identificar elementos HTML en claro y sin renderizar. Una noticia que se volvió tendencia, obviamente, Zoom no esperaba el crecimiento abrupto que tuvo. Sus acciones incluso pasaron a costar, creo que está ya por los 40 billones. ¿Qué pasó con Zoom? Las contraseñas de más de 500,000 cuentas de Zoom están descubiertas y ya se publicaron en la dark web. ¿Ya? En sí, lo que pasó fue que las credenciales de acceso, correos electrónicos y contraseñas correspondientes a más de 500,000 millones de cuentas de Zoom han sido publicados en la dark web. En el listado de correos electrónicos y contraseñas no procede de una brecha de seguridad en Zoom. La aplicación de videoconferencias que debido a la expansión del COVID ha experimentado un auge en popularidad. Los hackers aprovecharon la desaconsejada pero común práctica de repetir contraseñas en diferentes servicios en línea. En sí lo que hicieron es probar las cuentas, los correos que ya tenían, si es que no servían en Zoom. Reutilizaron la misma combinación de correo, es muy desaconsejado, pero es una práctica sumamente común. Otro ataque que se infiltró, INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, publicó el 6 de marzo una vulnerabilidad descubierta en el sistema Zoom. Esta sí es una vulnerabilidad. Fue acertado Zoom y era para todos los usuarios de Zoom para Windows con versiones anteriores a la 4.69. En sí, es un aviso de seguridad alertando sobre una vulnerabilidad en específico que permitiría a los ciberdelincuentes robar información confidencial y ejecutar archivos en el dispositivo de la víctima. Tenemos dos páginas web, Have I Been Pwned y Am I Breached. Estas podemos ingresar y en estas páginas podemos digitar nuestro correo electrónico y ver si es que está en la dark web. Les dejo ese pequeño dato. El COVID en números. La OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, estima que Japón perdería de 1.020 millones de dólares en ingresos por turismo, seguidos de Tailandia unos 1.015 millones. Asimismo, las aerolíneas internacionales a nivel mundial perderán de 4.000 a 5.000 millones de dólares en ingresos operativos. Asimismo, vemos contracciones. La CEPAL advierte una contracción del 1.8 del Producto Interno Bruto. Amazon Prime Day fue otra víctima que le costaría, se calcula, alrededor de 100 millones en pérdidas. Y de acuerdo a Bloomberg, las fortunas de las 500 personas más ricas del mundo cayeron en 444.000 millones de dólares. ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos de ver? Apple y Google decidieron colaborar para hacer más sencilla la creación de aplicaciones con la que controlar la infección por coronavirus. En sí, lo harían en formas de APIs, interfaces de programación, ya que centralizarían el acceso a las apps de la información del teléfono. ¿Ya? Lo que haría es que utilizaría el hardware del teléfono para detectar la cercanía de otros usuarios mediante Bluetooth, un sistema que permitiría averiguar qué personas estuvieron en contacto con infectados o si estuvieron infectados. ¿Ya? Apple y Google confirmaron que esto estaría para mediados de mayo y vendría para iOS 13 y Android 6 más Marshmallow. Hablemos un poquito del teletrabajo. Es una modalidad que se implementó a nivel de aquí en el país. Todas las empresas lo implementaron. Pero ¿realmente estábamos listos para el teletrabajo? Plantea muchas oportunidades para aumentar la productividad de costos al disminuir la infraestructura necesaria. Ya, también este tipo de trabajo conlleva algunos riesgos. Tenemos que ver que más allá del perímetro, al permitir que los empleados accedan a nuestras redes, fuera del entorno corporativo, se amplía la frontera de implicancias de seguridad. Por lo tanto, pasamos de ver que ya no solo se va a extender hasta los firewalls de la empresa. ¿Qué debemos hacer? Vamos a contemplar otro tipo de riesgos. ¿Qué vulnerabilidades podemos tener? Contraseñas débiles, ausencia de soluciones de seguridad, conexión desde redes inseguras, dispositivos con información sin cifrar, falta de respaldos. ¿Qué amenazas vamos a tener? Pérdida de dispositivos, infección con códigos maliciosos, ejecución de exploits y daños en los equipos. ¿Cómo gestionamos los riesgos? Debemos enfocarnos primeramente en implementar controles adecuados.
La empresa lo que primero debe hacer es clasificar la información para proteger qué datos van a ser de fácil acceso y cuáles deben tener mayores niveles de protección. ¿Por dónde empezamos? Primero, una política de seguridad, identificaciones débiles, equipos corporativos para usos personales, respaldos de la información, acceso a información sensible, permisos a los usuarios que se los dan en los sistemas. Muchas veces tienen permisos de admin y no corresponde según sus perfiles. Continuidades del negocio. Cuando todos los empleados se encuentran en una misma empresa, se suele tener un plan para recuperar las operaciones. Establecimos ya un plan para ya recuperarnos, dado un teletrabajo. Me imagino que todavía pocas empresas lo tendrán ya contemplado. Tenemos que ver que en el mismo contexto es ideal contar con los sistemas virtualizados, lo que nos permitiría reducir el impacto a un escenario menor. ¿Qué es lo que también debemos buscar? Una propiedad de la seguridad de la información es el no repudio. El no repudio se refiere al concepto de que un mensaje, una pieza de información se pueda garantizar como genuina. Que ninguna persona que ha realizado determinada actividad pueda deslindarse de las acciones, de no decir, ¿saben qué? Yo realmente no lo he hecho, en pocas palabras. ¿Cómo en breves rasgos? ¿Qué es lo que con todo esto buscamos? Disminuir el riesgo. El riesgo en sí es una posibilidad de que se produzca un impacto determinado a un activo aprovechando determinada vulnerabilidad. Elementos, en breves rasgos, tenemos que hacernos las siguientes preguntas, como los dije. Buscar en métodos de salvaguardas, identificar realmente las amenazas. Yo creo que nadie contemplaba una pandemia, ya debe estar incluida en los catálogos como amenazas. ¿Qué es lo que van a buscar estas amenazas? Explotar vulnerabilidades de nuestra empresa. ¿Qué van a afectar? Activos. ¿Y qué es lo que vamos a sufrir? Impactos. Muchas veces es difícil darle un valor a la seguridad. La seguridad, desde mi concepción, se lo mide en dinero. Por eso es tan difícil darle un valor real a la seguridad. Porque es lo que nosotros estamos invirtiendo para ahorrarle a la compañía, a la empresa. Entre activos tenemos activos tangibles, las personas, el dinero, los equipos, y activos intangibles, lo que son las marcas, los patentes, los procesos. Tengamos en cuenta que las amenazas, cualquier evento que pueda desencadenar un incidente en la organización puede producir daños materiales e inmateriales a sus activos. Debilidades de un activo que puede ser explotada por una amenaza para materializar el impacto. Tengamos en cuenta que esto es un dominó. Si es que se materializa un impacto, muy seguramente muchos más activos van a caer. ¿Qué guías de seguridad podemos tomarlas de nuestras empresas? Tenemos la 27001, que se asocia mucho con la NIST, la serie de 800. Tenemos otras regulaciones, la Solvencia 2 de Sistemas, PCDI, que maneja en sí tarjetas de crédito, la EFTA, para transferencia de datos financieros, y una muy importante que es la IPA, que es lo que una empresa para manejar datos, información de personas, su historial clínico, tiene que obtener este tipo de certificación, si no, no se lo permite operar. ¿Qué debo asegurar? Son ciertas preguntas, a breves rasgos. ¿Cómo elegimos una solución? Para ya finalizar, tenemos que identificar realmente qué es la necesidad de mi empresa, en base a análisis, cumplimientos negativos, cubrir necesidades del negocio, gobierno de TI, en pocas palabras, definir propuestas. Seleccionemos realmente una solución que se acople con nuestra infraestructura. Asimismo, podemos utilizar POCs, seleccionar de mejor manera a nuestros proveedores. Y aquí tenemos ya fases de implementación, departamental, incremental, total, garantías de que funcione lo que estamos adquiriendo y que tengamos todo el mantenimiento que se acople a las gestiones de incidentes, de cambios de las capacidades. En mi parte, eso sería mi presentación. Muchísimas gracias. Por favor, si es que me pueden, no sé si tienen alguna duda para solventarles. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Sí, quisiera cederle el micrófono a alguien que tal vez quiera formular alguna pregunta en cuanto a la presentación que nos ha dado Andrés en esta tarde, por favor. Sí, tenemos 10 minutos para preguntas, por favor. De preguntarle algo, estamos atentos. Si alguien también quiere escribir alguna pregunta al chat, estoy pendiente para transmitirle la pregunta a Andrés. Excelente, Andrés, muchas gracias por tu presentación.
Muchísimas gracias a ustedes. Como les decía, esto tenemos que tener en cuenta que toda la seguridad debe alinearse con los objetivos corporativos de nuestras organizaciones. Si no pasamos a ser agentes sustantivos en la organización, pues realmente mucho del trabajo se complica bastante. Tengamos en cuenta que el teletrabajo es una herramienta muy poderosa y empresas que ya llevan años utilizándola, pero tenemos que ver a quiénes damos acceso a nuestra propia red, a la red empresarial. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está Angelito? ¿Cómo están, Hola, ingenieros? Javi, Buenas ¿cómo tardes. estás? Javier les saluda. Qué gusto, Andrés, de escucharte. Un gusto, Javier, Compartido igual. aula contigo. Y bueno, en realidad yo tengo una consulta dentro de lo que tú conversaste y al escuchar tu currículum que estás dentro del Estado. Mi pregunta es, obviamente esta pandemia nos cogió a nosotros, digamos así, sin los recursos necesarios o sin la infraestructura dentro de algunas empresas, por lo cual yo te podría preguntar, y tú que ya tal vez tienes un poco más de experiencia en este sector, dentro de esto, ¿el Estado está buscando alguna normativa ya? ¿Ha regido alguna normativa? ¿Existe dentro de como implementación de un protocolo o algo parecido a esto dentro como Estado hacia las empresas tanto públicas como privadas? Y otra pregunta que me llega acá en este momento, dentro de los recursos, digamos, económicos de una empresa en el momento que no son los mejores de la situación del país que se venía dando, ¿tú cuál crees que serían los principales puntos que debemos de enfocarnos dentro de esto para la implementación, como tú dices, del teletrabajo, puesto que esto ha abierto una brecha muy grande para los ataques dentro de empresas? Entonces, ¿tú cuáles crees que serían los puntos primordiales que debemos enfatizar y tal vez de ahí redirigir nuestros recursos? Ya, perfecto, muchísimas gracias, Javier, muy buena pregunta. Mira, lo que te puedo decir, obviamente, no se tenía contemplado, se lo tenía en trabajo, se estaba en trabajo, ahí el trabajo, en sí el Estado trabaja con la EXI, que es en sí la 27001 aplicada. La 27001 contempla el teletrabajo, entonces lo que vinieron los lineamientos es que cada empresa, cada entidad del Estado, depende de sus necesidades, establezca el teletrabajo. Te puedo decir, del Consejo se elaboró una normativa, está vigente una normativa para el teletrabajo, se establecieron las herramientas y sobre todo se le alineó a qué realmente personas se deben conectar, como les decía. Muchas veces nuestra infraestructura en el hogar puede estar vulnerable a diferentes malwares, entonces tenemos que ver, diferenciar muy bien a qué personas realmente necesitan esa VPN, en pocas palabras, a la corporación. Como te decía, lo que se estableció desde un primer momento, lo que ya se viene trabajando, es identificar qué información es sensible, qué información se la puede manejar. Una vez hecho, realmente eso, en el Consejo te puedo decir, se viene trabajando desde el año anterior con seguridad integral y ya está vigente. Entonces, por eso al Consejo en sí sigue operando desde el hogar. Entonces, sí, de ahí lo que te puedo decir en infraestructura. En infraestructura, obviamente, vamos a tener un golpe sumamente fuerte. Por eso me parece excelente el tema que viene a continuación realmente de las infraestructuras, sean que vamos a hacer los on-premise, cloud, pero lo que te puedo decir es que todo esto, si es que no viene ligado de una política, que es en sí, un equipo es aplicar esa política, es muy complicado. Entonces, la nueva tendencia primero es establecer la política y determinar realmente cuáles son los objetivos. No podemos navegar si no tenemos un rumbo. Realmente, cuál es el core del negocio de nuestra organización. Son las ventas, entonces, ¿qué riesgos pueden asociarse a las ventas? ¿Qué realmente debemos implementar para garantizar que tengamos un mejor manejo a este tipo de riesgos? Tengamos en cuenta que un riesgo nunca se va a desaparecer. Lo que podemos hacer es disminuirlo y hay diferentes métodos, pero eso sería muy, muy amplio. No sé si respondí tu pregunta, si tienes alguna otra o alguien más. Sí, ¿Qué buenas tal? Buenas noches. noches. Sí, buenas noches. Andrés Vacas le habla. Tengo un poco de conocimiento en ciberseguridad, apenas soy un principiante, pero me parece interesante el tema que usted mencionaba acerca de las APIs que liberaría Apple en conjunto con Google.
¿Qué piensa usted acerca de la privacidad de la información y lo que pudiera llegar a hacerse con esta información en algún punto, teniendo en cuenta lo que sucedió ya en Austria recientemente, que se filtró información personal, hubo un ataque? Este, ¿Será que en pos de la seguridad pudiéramos terminar afectándonos? Hay que, muchísimas gracias, muy buena pregunta. Hay que marcar realmente qué es lo que busca la seguridad, proteger la información. Si es que no cumple ese objetivo, pues la seguridad queda en nada. Entonces, obviamente, tengamos en cuenta que en nuestro país he sido parte de las mesas de trabajo para una ley de protección de datos. Realmente que nosotros manejemos nuestra información y dejemos de ser números que los sirven a los mercados para emplearlos. Tengo conocimiento que aquí, bueno, se sigue en trabajo, se ha dado premisas, la ESI creo que está trabajando más a cabal para manejar y ya lanzar la ley realmente de protección de datos. Hasta donde he entendido, las empresas son dos americanas y Estados Unidos sí cuenta con una ley de protección de datos y con todos los, como te marqué, todos los tipos, digámoslo así, de auditorías que deben cumplir para manejar esa información. Tenemos que ser muy conscientes porque obviamente en estos momentos una persona que tenga COVID, pues pasa a ser señalada y marcada. Entonces, obviamente es algo muy importante que deben cumplir. Por eso te digo, me pareció las más adecuadas mencionarlas a Apple y a Google, porque realmente en de sus países de origen, Estados Unidos, sí hay una ley de protección de datos y además que ellos tienen que cumplir ciertas normas y ciertos parámetros. Entonces, habrá que verlo realmente, como te digo, se está trabajando, pero me parece empleado de la mejor manera y protegiendo nuestros datos, una herramienta sumamente poderosa, porque tengamos en cuenta que el COVID no va a acabar tal vez ni siquiera en este año, entonces tenemos que tratar de cuidarnos de entre nosotros mismos. No sé si respondí tu pregunta, Andrés. Sí, gracias, Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan Revelo te saluda. Yo tengo una pequeña duda. En el ámbito de protección de información que sería física y que claro, ahora tienen que migrarse de información física a información digital, ¿tú qué recomendarías para hacer esta migración y tal vez qué normas se debería de tener en cuenta para que son datos que abogados podrían causar, o sea, podría tener tal vez una repercusión después si los datos no se manejan de una manera correcta? Ya, perfecto. Mira, primero que todo, si es que no tenemos una ley que nos ampare, una protección, realmente una política incluso interna, es complicado. Pero asimismo, desde el Estado hay una restricción. Tú no puedes poner en la nube cierto tipo de información. No puedes poner toda la información en la nube. La clasificación de la información desde cada área, me gusta manejarlos del concepto de propietario de la información. El director, el gerente de cada área es responsable de esa información. Él lo puede catalogar mejor, saber si es información sensible, crítica, pública. Entonces, toda esa información tenemos que adecuarnos a los recursos que contamos. Pero tengamos en cuenta, si es información del Estado, habrá cierta información que no hay como poner en la nube por planteamientos propios del Estado. Hay diferentes métodos. Aquí hay data centers, ahí está el de CNT. Muchas de las organizaciones del Estado utilizan ese data center para guardar cierto tipo de información. Entonces, como te digo, yace principalmente de haberla ya clasificado, porque imagínate subir teras y teras de información, de sí mismo es un costo económico sumamente fuerte. Entonces, si es que no se la tiene clasificada, pues yace ese inconveniente. Muchas gracias. Sí, mira, ¿qué pasaría? O sea, yo hablo del caso de que ahora se ve que las notarías van a empezar a trabajar y claro, se tiene que hacer responsable de donaciones, de tema de inscripciones, de bienes y cómo se deberían de proteger. O sea, a ese tema voy. Ya, De el que claro, cifrado. Mira, creo que, si no mal tanto te entiendo, la información debe estar cifrada. O sea, no se puede ponerlas en texto plano, debe estar la información cifrada, con un código de enciframiento sumamente fuerte. Ver que
en qué repositorio se puede depositar esa información, tener muy en cuenta eso. Y tomarlo así, realmente en estos momentos hay que aceptar la realidad y va a ser hasta establecer ciertos parámetros un poco complicado. Por eso te digo, realmente ya sé en la clasificación y para mí ya te digo, la información que esté expuesta, que esté en la nube, debe estar cifrada. Debe estar cifrada y se debe acceder simplemente con credenciales ya identificadas. Tengamos muy en cuenta que las cuentas superadmin realmente es lo que más representa un daño a la organización porque son las que permiten acceso a todo. Entonces yo lo manejaría desde ese plano. Y no sé si con eso sí respondí tu pregunta. Como te decía, o sea, la información confidencial y crítica debe estar cifrada y se deben establecer ciertos parámetros que ya están vigentes. Hay las normas que te marcan cómo guardar y cómo cifrar. Está la 27001. La de 31.000, que es de riesgos, también te da guías de cómo implementarlos, tiene sus controles. Entonces, si es que nosotros nos apegamos a una normativa ya vigente, una normativa aprobada, sobre todo las ISO o las NIST, y cumplimos esos controles, pues créeme que, bueno, nos apegamos mucho a las mejores prácticas y a lo que se recomienda en el tratamiento de la información, porque tenemos que tener en cuenta qué vamos a hacer incluso con la información que tiene que ser destruida, cómo la vamos a destruir. Entonces, por eso digo, hay que pegarnos mucho más a las normas vigentes. Las ISO y las NIST trabajan de la mano y cumplen muchos controles que nos garantizan cierto nivel de protección a nuestra información. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Juanito, también muchas gracias por la pregunta. Por favor, hemos acabado esta ronda de preguntas. En honor al tiempo lo tenemos muy medido. Vamos a continuar, por favor, con Santiago. Mientras Santiago prepara su presentación, yo voy a dar el brief profesional de Santiago. Andrés, quiero agradecerte nuevamente. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por toda la colaboración a estos temas que son de actualidad y de gran importancia. Tengo entendido que entre el público que está asistente incluso tenemos gente que no es de la universidad, tenemos gente que está en otros campos, en campos de la medicina, en campos de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, todos los consejos que ustedes nos acaban de dar y más la presentación de Santiago, pues vamos a ver cómo podemos sacar este tema adelante. Muchas gracias, Andrés. Santiago. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un gusto participar de estas mesas. Como les decía, mi tema viene muy ligado y veamos muy bien realmente cómo y dónde poner nuestra información con la presentación de Santiago. Muchísimas gracias de mi parte. Muchas gracias. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Santiago, por favor, mientras yo preparo tu brief profesional, a ver si ya podemos salir en vivo. Perfecto. Ok, quiero comentarles sobre Santiago Andrés Medranda Morejón. Es máster en Seguridad de Tecnologías de la Información, tiene un MBA en IT Management por la Universidad Europea de Madrid, es ingeniero en Electrónica y Redes de Información por la Universidad de las Américas en Ecuador. Actualmente se desempeña como IT Expert Security en Banco del Pichincha, Ecuador. Es profesor adjunto de la Universidad Internacional de La Rioja para la maestría de ciberseguridad. Como voluntario para la Organización de Estados Americanos, OEA, desde el 2016 ha participado en análisis de estrategias nacionales de ciberseguridad y ha revisado todos los documentos nacionales en esta materia, como países de Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Guatemala. Se ha desempeñado como auditor de TI y ciberseguridad para la firma PricewaterhouseCoopers en España, auditando empresas como IBEX 35, como Telefónica, Banco Santander y Grupo Volkswagen. Ex director nacional de la Seguridad Informática en el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, consultor independiente y conferencista en materia de ciberejercicios, estrategias Red Team y Blue Team, cumpliendo normativa de protección y datos y escenarios de arquitectura de seguridad empresarial. Es un gusto, Santiago, tenerte en este podcast. Por favor, te dejo la palabra. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por hacer posible este podcast. Y buenas noches con todos. Estamos desde la casa, a veces un poco extendidos en la jornada, pero bueno, la idea es un poco dejar el aprendizaje y un poco también que las futuras generaciones, las futuras promociones de la universidad también continúen el legado que muchos de nosotros estamos haciendo ya en el mercado laboral. Bueno, para iniciar, esta imagen me pareció muy acertada de este podcast, porque estamos en este punto, ¿no? Estamos como la persona que no sabe qué hacer. Tiene una infraestructura
on-premise afectada por el COVID y tiene una infraestructura en nube o podría llegar a tenerla que no necesariamente está afectada por el tema del COVID. Pero en realidad pensamos en algún momento que la nube podía convertirse en una opción tan a largo plazo como lo estamos considerando ahora. Pues yo la verdad creo que no. Y dentro de eso les quería comentar algunas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación para que tengan una idea de qué es lo que queremos hacer y qué es lo que deberíamos hacer. Entonces, para continuar un poco, les puedo comentar que la realidad que estamos viviendo actualmente, y esto dentro del entorno profesional, es que normalmente nosotros para conseguir un procedimiento de TI logramos pasarlo al comité, logramos que el comité lo apruebe de acuerdo a indicadores que nosotros tratamos de elaborar para amortizar esa inversión en los años venideros. Y finalmente obtenemos un presupuesto y ese presupuesto hasta el momento era orientado mucho a la infraestructura on-premise. Esta infraestructura on-premise que nos daba un poco de seguridad de que todo está ahí, porque físicamente lo vemos, porque los datos están ahí, porque todo está relacionado entre sí en ese entorno y que yo lo puedo ver y el mundo tangible. Entonces, cuando ya viene este tema del COVID, vemos que aquí nuestros pequeños hombrecillos están ya con máscara tratando de conectar alguna cosa en nuestro data center, pero el data center está forever alone, como el meme. El data center prácticamente está solo y va a seguir estando solo por meses debido a esta situación. Quizá a nivel país no, quizá hay una poca interacción en ciertos sectores críticos, pero en empresas pymes y en ciertos giros de negocio, en realidad el data center ha sido descuidado, no está recibiendo su mantenimiento, no está siendo visitado y prácticamente está siendo relegado porque no se puede acceder a él, las condiciones del país no prestan para movilizarse hacia estas infraestructuras y lastimosamente tenemos esos inconvenientes. Entonces, continuando con eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en este tema de adquirir la infraestructura de esa manera? Lo que pasa en este data center en este momento es que obviamente nosotros contemplamos esto y ya en una reunión de Zoom con nuestro jefe como contraparte de TI, nos pregunta, pero ¿por qué pusimos todo on-premise? O sea, ¿por qué no pensamos un poquito más allá que esto podía llegar? ¿Por qué no pensamos que la telefonía la podíamos migrar a la nube? ¿Por qué no pensamos en que el correo lo podíamos migrar a la nube? Y bueno, ahí salen muchos temas, ¿no? Porque era más barato, porque ya teníamos el equipamiento y podíamos montarlo on-premise, era un poco más fácil. Y bueno, también existe uno de los motivos muy particulares de este tema, y es que muchos de los directivos de las empresas son complicados cuando uno les habla de la nube, y son complicados porque es algo que nadie puede ver, que está ahí, y que obviamente por debajo como técnicos sabemos que están infraestructuras mega custodiadas, mega aprovisionadas, pero eso no satisface las necesidades de conocimiento, de saber dónde está la inversión de cara al boardroom. Entonces, se genera una pequeña molestia de cara al futuro. Pero bueno, vamos a ir viendo un poco y volvamos al futuro. Volvamos al futuro. Y es interesante también, les pongo el escenario de la película Back to the Future, porque en realidad esa película nos mostraba que el futuro podía ser diferente. Más sin embargo, nos dimos cuenta de que cumplidas las fechas de la película que ya pasaron hace un par de años, la verdad nunca tuvimos carros voladores ni nunca tuvimos ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que concentrarnos en un futuro que en realidad va a ser el futuro real y va a ser lo que vamos a poder construir a partir de hoy tras esta situación. Y eso, el mundo, la concepción del mundo, del cambio ante este coronavirus, se ha convertido y se ha transformado en una frase, transformación digital. Y la transformación digital, como ustedes pueden ver aquí en la presentación, tenemos N cosas que dicen la transformación digital. Y una empresa pyme y un ejecutivo de una empresa me dice,
pero a ver, o sea, este mapa es muy grande. ¿Por dónde yo empiezo? O sea, ¿por dónde yo debo empezar? Y en la emergencia, ¿cuál es la prioridad que debo tener de cara a tener una buena infraestructura, de cara a tener unos buenos recursos y de cara a que mis equipos de trabajo ya se empiecen a mover, ¿no? Ya se empieza a dinamizar el comercio, se pongan en contacto con mis clientes, lo hagan de manera segura y sigamos generando ingresos para la empresa, ¿no? Porque al fin y al cabo, como ustedes saben, todo a la final decanta en un ingreso para la empresa, incluso como nosotros como profesionales brindar estos servicios de transformación implican un ingreso a nosotros también en el tema de consultorías y en el tema profesional. Entonces, a la final es un tema de economía. Entonces, obviamente, vienen los super salvadores, que aquí están representados por las 3 grandes nubes que tenemos en este momento en el mercado y que podemos acceder. Muchos de ustedes me dirán, pero hay la nube de Alibaba, pero hay la nube de, o sea, sí, totalmente de acuerdo que hay algunas nubes secundarias y que no por llamarse secundarias tengan menos calidad de infraestructura. En realidad tienen la misma infraestructura, pero para el mundo occidental, por así decirlo, y por nuestra realidad de conexión, incluso con países de Occidente, con Estados Unidos, por lo general, tenemos que visualizar estas 3 nubes. Entonces tenemos Google, tenemos Amazon y tenemos Azure. ¿Y qué nos plantean estos salvadores? Nos dicen, oye, olvídate del mantenimiento, olvídate de lo que cuesta mantener, limpiar tus equipos, olvídate de eso. Olvídate del costo de instalación porque yo no voy a requerir entrar a un data center, yo no voy a requerir que se despliegue un equipo y menos aún en esta situación que no podemos hacerlo de manera normal. También te dicen, oye, el tiempo que quieras. Yo no te ato a 1 año, yo no te ato a 6 meses. Bueno, hay algunas que por ahorrarte algo podrían atarte a 1 año, pero en realidad de primera mano te dicen, yo no te ato, yo no te pido que compres incluso mis licencias, anda, compra las licencias que tú gustes, aquí tenemos aplicaciones de terceros, etcétera, etcétera. La ubicación donde a ti te resulte mejor, donde el performance de tu red tenga menor latencia, tenemos estrategias dentro de eso que es de Express Route, en el tema de Google también hay como hacer un enlace directo con Google y eso nos permite bajar los tiempos de latencia, que es en realidad el retardo que podemos tener en la comunicación y eso en servicios críticos sí que afecta bastante. Entonces me dan un abanico de opciones y la que más me gusta a mí, lo que quieras. O sea, en la nube puedes montar lo que quieras. En realidad solo depende de tu conocimiento y depende de qué es lo que buscas para tu empresa, ¿no? Entonces, vamos avanzando y vamos definiendo que quizá estos 3 competidores nos brindan, de acuerdo a cada giro de negocio, un espacio y una oportunidad de crecer y de llevar ciertos servicios a la nube. Pero eso de llevar ciertos servicios a la nube no quiere decir que vamos a llevar todos los servicios de la empresa a la nube. Entonces, ¿cuáles son los servicios más populares que estamos viendo ahora? O sea, los servicios de colaboración, porque obviamente la empresa lo que más necesita y lo que hoy en día todos necesitamos al menos es tener nuestro correo electrónico, es tener una plataforma de colaboración, es poder conectarnos, es más, estamos ocupando una plataforma de colaboración de Office, sin esto no sería posible, tal vez tendríamos que ocupar otro canal. Entonces, en realidad, todas estas estrategias se mueven muy rápidamente y más aún en esta coyuntura del coronavirus, ¿no? Entonces, por un lado tenemos igualmente a 3 competidores muy interesantes en ese aspecto, que puede ser Office 365, G Suite. Tenemos por ahí algunos competidores en el tema de productividad, pero salta otro servicio que podríamos hacerlo en la nube y es el CRM. ¿Qué empresa no tiene CRM? Pues prácticamente todos tenemos CRM. Lo único que cambia es que podemos tener un mejor CRM o un peor CRM, podemos tener una base de datos de clientes mayor o menor, y dependiendo de eso va a incidir muchos temas de costos y bueno, de relación con estas marcas. Entonces, claro, todo el mundo trata
llevar los datos de los clientes a las nubes, ¿no? Entonces, porque ya no los puedo tener on-premise, ya acceder a esos datos me resulta muy complicado. Hacer un call center on-premise me resulta full complicado. ¿Por qué? O sea, ¿cómo yo redirecciono las llamadas que estoy recibiendo en mi call center de la empresa cuando en realidad no tengo la oportunidad de llevar a esa persona que se conecte con su diadema en su escritorio como toda la vida lo ha hecho? Entonces, se genera una estrategia gigante y esto en empresas pequeñas y medianas, la verdad se concentra en estos dos puntos de aquí, sin obviar el tema de los clientes, por supuesto, pero los clientes, por así decirlo, están en una base controlada, es una base que se puede manejar todavía de manera un poco más manual y en realidad puede hacer sentido y puede funcionar de esa manera. Pero estos dos sí que los necesitamos de primera mano. Ahora, obviamente, en el ambiente de seguridad tenemos que también, o sea, ya nos ponemos a pensar en qué podemos montar del lado de seguridad dentro de estas infraestructuras para proteger todo esto, porque esto crece de manera exponencial y nosotros no estamos protegiendo nada. Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Entonces decimos, como todo se puede montar en la nube, lo que quieras, entonces podemos montar un firewall en la nube. Entonces, o podemos montar un WAF en la nube, o podemos montar la consola de antivirus en la nube, o qué tal si montamos el esquema de VPNs en la nube, o quizá el proxy de navegación, para que incluso los usuarios desde su casa tengan controlado el Internet. Y con esto se desarrollan una serie de estrategias y de productos que actualmente ya los tenemos disponibles en nube, más sin embargo, para un poco el foro técnico que tenemos presente, los firewalls como que incluso en nube, por debajo es un appliance y es el firewall de toda la vida. O sea, no va a cambiar el que esté en nube o que no esté en nube. ¿Qué te va a proteger el firewall en nube? Pues es una muy buena pregunta, porque en realidad en nube tú no tienes ahorita nada. O sea, eres una empresa que nació on-premise, ¿y para qué vas a mudar el firewall si todas tus aplicaciones están on-premise? Entonces es un poco contradictorio. El WAF, que es un firewall de aplicaciones, del que te protege a las aplicaciones web de posibles ataques. Bueno, ese sí y no. Tengo aplicaciones que están expuestas a mis clientes, perfecto. O sea, sí me puede hacer sentido y la mayoría de WAF se venden en nube, así que en realidad es bastante fácil de migrarlo y bastante, es una estrategia más sencilla. El tema de antivirus, definitivamente desde hace un par de años los antivirus han saltado a la nube con consolas medias interesantes ahí en la nube y definitivamente podría ser la mejor opción. Si no la tienes, quizá hoy hace sentido adaptarla, pero ahí tienes un problema porque la verdad no sabes cómo va a funcionar esto, tienes que desplegar los agentes de antivirus y es un poco complicado. Entonces, los mayores candidatos es la VPN, porque la VPN ha sido un relajo controlar esa VPN, se han tenido que mover equipos, se ha tenido que hacer cableado para llegar a los recursos que no estaban contemplados en la VPN anteriormente, etcétera, etcétera. Y el proxy de navegación, o sea, el proxy de navegación es para tu empresa, tú no le puedes restringir al usuario en su hogar que navegue o no navegue por las páginas que a él le gustaría hacerlo con su equipo de casa y con su internet. Entonces, como que no hace mucho sentido migrar eso. Entonces nos vamos quedando ya un poco reducidos y nos quedamos con la iniciativa del WAF y tal vez con la de VPN. Pero obviamente la empresa te va a preguntar dos cosas. Oye, ¿y dónde quedan estos dos? O sea, tú me dijiste que necesitábamos un parque informático y lo compramos. Tú me dijiste que necesitábamos servidores Blade de última generación, Watson, Dell EMC, por ponerles unos ejemplos, y aquí los tenemos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Entonces, obviamente, eso convierte a la estructura actual de seguridad una estructura híbrida, porque tú no puedes sacar las aplicaciones de tu empresa en este momento. No puedes decir, oye, todo lo que invertimos en estos años, en estos últimos años, lo que hemos actualizado, no sirve para nada. Y vamos todo a la nube. No puedes hacer eso porque obviamente los costos no están amortizados, como dijo una de las personas que hizo una pregunta anteriormente. O sea, en la situación actual no te puedes dar el lujo de hacer una inversión tan costosa como para montar todo tu entorno en la nube.
Entonces, eso nos lleva a un siguiente nivel. Y es que, obviamente, aquí hay una estrategia bien clara. Y es que de este conjunto tengo que sacrificar algo. No lo puedo tener todo. Y el que principalmente voy a sacrificar son los equipos Ya, de claro. usuario final. Son los equipos de usuario final porque en realidad los equipos de usuario final en este momento no están siendo usados y muy probablemente esa estrategia de usar equipos de usuario final cambie totalmente. ¿Por qué va a cambiar totalmente? Porque hay muchos de nosotros que teníamos en el trabajo equipo de escritorio y en este momento esos equipos están ahí prendidos o apagados en la empresa, pero más allá de ocupar un espacio no nos están sirviendo de la manera más óptima. Pero sí estamos transaccionando con estos equipos de acá, porque estos servidores sí manejan las aplicaciones, eventualmente por una VPN estoy accediendo, también estoy accediendo eventualmente a estos equipos de aquí de escritorio por una VPN, pero en realidad lo que más me interesa es la información y las aplicaciones que estos servidores pueden contener, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita ya tenemos un escenario un poco configurado de qué es lo que se quedaría, qué es lo que no se quedaría, y llegando a ese punto, debemos ya ir definiendo cosas, ¿no? Entonces, o sea, si estos clientes que obviamente yo adquirí en su momento estarán amortizados o no, pero habrán tenido una vida útil, tendré que buscar cómo tratar de amortiguar un poco esta inversión, ver otras estrategias, pero tengo que pensar ya cómo habilitar estos entornos desde cualquier parte que esté mi usuario. Ese es el futuro y lo debo hacer. Entonces, paso al tema de qué es lo que necesito hacer. Entonces, obviamente, la nube me da una cierta flexibilidad y yo puedo montar máquinas virtuales, las DN que quiera, y las puedo poner para que el usuario pueda verlos desde su dispositivo móvil, desde su tablet, desde su televisión, incluso desde su computadora, y pueda ocupar un Windows que está en la nube con las aplicaciones empresariales. Y por último, yo pasaré a una estrategia un poco a mediano, largo plazo de clientes livianos, en los cuales obviamente son clientes, son como una computadora, pero más allá de tener las cosas básicas, el procesamiento y toda la información está en la nube, está en una infraestructura que no es tangible y que me permite a mí conectarme desde cualquier parte. Y adicionalmente ya le voy poniendo un componente de seguridad, ¿no? Le digo, capaz que, o sea, este usuario deja abierto su computadora en la casa, porque en la casa yo no tengo peligro, o sea, estoy con mi familia. Entonces, pero puede que ahí tenga un niño que sea un poco curioso y bueno, este niño comparta la computadora con la que el usuario está accediendo y quiere entrar a los recursos de la empresa y más que robarse la información, en realidad es que la dañe. Entonces, podría incorporar técnicas de un doble factor de autenticación, por ejemplo, para acceder y que el usuario, al menos me cercioro de que el usuario podría ser quien dice ser, bajo el principio como ustedes conocen, las nuevas tendencias de Zero Trust y todo este tema. Entonces, después, obviamente, lo pienso más allá y digo, oye, pero ya me protejo, ya tengo mi máquina, el firewall, y bueno, y todas esas aplicaciones en nube que están ahí, ¿cómo las controlo? Entonces, obviamente, tenemos dos estrategias, ¿no? Dices, oye, pero cuando yo estaba en este mundo de acá, aquí en esta máquina de escritorio, yo tenía un agente que me controlaba eso, que me decía cómo se fugaba la información, que me decía cómo yo controlaba que accedan a páginas o no accedan a páginas, que se descarguen archivos de tal parte o no, y cómo yo hago para que en una computadora del usuario, que yo no sé qué diablos tiene, que yo no sé qué programas tiene instalado, que yo no sé si tiene antivirus o no, o si el software es pirata o no, hablándose de Windows. Entonces, ¿cómo yo hago para proteger mi información, que no salga esa información de la empresa? Entonces, claro, tengo que ir a otra estrategia. Y esa otra estrategia es justamente la otra palabra que les quiero dejar en la mente. Es un CASB. El CASB en realidad es un producto bien interesante, no explotado hasta ahora por su costo. Esperemos que baje bastante el costo en estos meses, pero inicialmente es un producto desarrollado y es un producto bien interesante. O sea, si ustedes ven esta nube que está en la mitad y ven todo lo que podemos hacer con el CASB, entonces el diagrama por sí solo lo habla, ¿no?
tenemos todas las aplicaciones de arriba, algunas que ya habíamos conversado y algunas que ustedes lo conocen, Office 365, Box, que es como un Dropbox, que Dropbox también está aquí, Slack, que es algo como Teams, algo similar, y Salesforce, que sería la aplicación típica del negocio, o cualquier aplicación del negocio en realidad. Pero esta nube lo que nos hace es conectarnos por APIs, estas pequeñas conectores de las aplicaciones, y nos dice, oye, yo te puedo entregar todo el contenido en cualquier dispositivo, en tu empresa y en cualquier lugar donde esté tu usuario. Y yo aquí en esta nube voy a ser el que defina las políticas de conexión a tu organización. O sea, yo no necesito que tú instales un agente en el equipo final, porque comprendo la problemática que tienes ahorita de que es ponerte a instalar estos agentes en 100, 200, 300, 1000, 5000 personas para que puedan acceder a tu organización. Comprendo esa problemática muy claramente y en realidad ese no es el sentido de instalar agente de antivirus, agente de CASB, agente de prevención de fuga de información. Entonces me convierto en la computadora en una serie de programas que están ahí, que cumplen su función, pero que de cara al usuario afectan el performance, le complican la vida y en realidad le complican la existencia para el usuario final que solo quiere acceder a ver una hoja de datos en Excel en el Office 365. Entonces me dice, oye, no instales nada, yo me encargo de todo este esquema y lo único que a mí aquí, dime qué es lo que yo debo revisar. O sea, dime si quieres que vea temas de fuga de información, dime qué quieres que haga. O sea, que controle archivos, que permite el acceso, que deniegue el acceso. Y de esa manera, este mundo de aplicaciones que son multiplataforma, que son multifabricante, que yo no sé por detrás de en realidad dónde están, si están en Estados Unidos, si están en Sao Paulo, si están en Colombia, por nombrar algunos países que tienen estos data centers para alojar estas aplicaciones. Entonces, independientemente de dónde esté, yo necesito conectarme a esas aplicaciones y necesito que me planteen una estrategia de manera segura. Entonces, obviamente tengo que concentrarme en algo de esto. Pero a la vez también tengo que concentrarme en una estrategia de BYOD, ¿no? Esta estrategia de BYOD en realidad es bastante importante porque tú vas a dar acceso a los recursos de la empresa, sean de mayor o menor importancia, desde cualquier dispositivo de la casa. Entonces, eso no estaba contemplado en los planes de ninguna empresa, al menos de una empresa promedio de nuestro país. Entonces, al abrir este mundo, te tienes que dar cuenta de que no estás abriendo esta laptop Lenovo que tenemos aquí, estás abriendo a que tienes un Smart TV con un sistema operativo Android por debajo, estás abriendo a que tienes consolas de videojuegos que no sabes cómo están instaladas ni qué software está ahí. Estás abierto a que haya N dispositivos móviles, cámaras de vigilancia y dispositivos que cada uno tiene un nivel de complejidad y un nivel de vulnerabilidad bastante interesante. Como lo comentó Andrés, hay vulnerabilidades en cámaras web, hay vulnerabilidades en teléfonos, hay vulnerabilidades en las mismas Smart TVs. Entonces, esas vulnerabilidades están conviviendo con el equipo con el cual tú accedes a los datos de la empresa. Entonces, no es posible justamente solo concentrarte en ese equipo y solo asegurar el equipo por el cual te vas a conectar a la empresa, porque claro, sería muy fácil para la empresa desplegar un agente aquí y tratar de securizar un poco más esta máquina, pero más allá de eso, tú no te puedes o no puedes mapear todos los entornos que cada uno de tus usuarios tiene en su casa y cómo se van a conectar. Entonces, es bastante amplia la demanda. Un poco para ir finalizando, es esto, el workspace que nosotros estamos disponibilizando para el usuario final, para ese usuario que es un usuario que no es nada técnico, que en realidad no es tan bueno instalando cosas, ese workspace debe ser seguro y debe ser seguro con una técnica de seguridad de no fricción. Con estos elementos que te permitan a ti, sí, conservar tu firewall on-premise, sí, quizá conservar tus VPNs on-premise,
quizá conservar algunas cosas que todavía estás pagando y todavía le sigues viendo la utilidad, pero otras cosas que deben ir evolucionando, que debes prescindir, porque el mundo se está moviendo hacia ese mercado y tú necesitas asegurar ese entorno. Esto se empata con los VDIs claramente porque yo en este equipo, yo no debería poder descargarme, cargar, editar o cualquier cosa con la información de la empresa, porque no es un equipo que pertenece a mi dominio, no es un equipo que pertenece a mi control y yo no puedo garantizar que en ese equipo no encuentre un ransomware, un malware algún comando malicioso que se inyecte en el documento y que ya viaje por N personas que lo tienen que revisar con ese malware, que igual lo van a abrir en cada una de sus casas y que muy probablemente y con la evolución de los ataques, mi plataforma de correo electrónico no lo vea a primera instancia. Entonces, obviamente, esta es una estrategia a muy alto nivel y por el tiempo les he querido compartir así de cómo podemos ir asegurando un poquito entre este esquema híbrido, ¿no? De tener las cosas on-premise, sacarles todavía el jugo a las cosas que seguimos pagando y por otro lado, ir inmiscuyéndonos un poco en el ambiente de nube, ir consultando, ir viendo qué es lo que podemos desplegar y cómo lo podemos hacer. Entonces, eso les dejo, más que nada, ya estamos sobre el tiempo, entonces esa es mi reflexión. Igual me pueden contactar en LinkedIn y nuevamente, gracias a la UDLA por brindarme esta oportunidad. Si tienen alguna pregunta, pues encantado de resolverles. Perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Por favor, pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, ahora es cuando. Hola Santiago, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Cuéntanos. Buenas noches a todos, Damián Risueño les habla. Bueno, más que una pregunta sería una recomendación. Pues dada la situación por la que estamos pasando de la emergencia sanitaria a nivel mundial, pues creo que a la mayoría de empresas, pues en lo posible nos va a obligar a migrar nuestra infraestructura a la nube. ¿Tú qué recomendarías puntualmente en migrar? O sea, dado que pues económicamente igual pues muchas empresas no van a quedar bien, entonces principalmente qué cosas serían las que tú migrarías como para comenzar a hacer este proceso. Claro, mira, yo considero que, bueno, primeramente, abordando un poco de un contexto global a tu pregunta, es que nos estamos concentrando ahorita a veces mucho en paliar la amenaza, ¿no? O sea, le vemos a la amenaza y decimos, sí, o sea, la amenaza está ahí y debemos contrastar esta amenaza y concentrémonos en el momento. Y en realidad yo creo que esa es la peor aproximación que podemos tener en este momento, porque el concentrarnos en la amenaza deja al aire muchas cosas que van ya a nacer así si es que tú continúas con esta estrategia de nube. Entonces, son cosas que no pueden quedarse así sin conectarse. Entonces, para establecer una migración controlada de este entorno, lo primero y más fácil sin afectar a tus aplicaciones es migrar toda tu suite de ofimática, tu suite de colaboración. Y con eso me refiero a estrategias como Office 365, Google Suite, porque obviamente eso es lo que menos te va a causar impacto de mediano plazo. No vas a tener que hacer una indisponibilidad de servicios a tus usuarios, a tus clientes, y obviamente esta migración con el apoyo que están brindando los grandes gigantes Google y Microsoft, incluso te puede salir gratis. Entonces es un buen momento también para aprovechar de esas oportunidades que nos está brindando el mercado y ahorrarnos de esa plata que quizá en un escenario normal nos cobrarían por el estudio, por la implementación, por la capacitación. Entonces ahorita es el momento de aprovechar también esa oportunidad que nos están dando muchos fabricantes de un poco conectarnos con ellos y obtener algunos planes de descuento, algunas licencias un poco demo, por así decirlo, durante unos meses. Pero claro, estas licencias tienen un fin de que tú ya te quedes con la herramienta. Entonces,
tampoco valdría la pena de que tú contrates un demo ahora y que ese demo quizá en unos meses digas, ¿sabes qué? No es lo que yo esperaba. Entonces debemos primero analizar una herramienta, una suite en este sentido, que haga lo más, el más sentido a la empresa, se acopla a nuestra realidad y continuar por esa vía. Y posteriormente ir focalizándonos en los componentes de seguridad también que vamos a obtener por estas aplicaciones y también a las aplicaciones de negocio, que sería el último punto, porque son más sensibles, tienen un afinamiento bien particular y quizá por ahí es un poco más difícil toparlas de primera mano. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto, Santi, saludarte. Una consulta de parte de este tema de la que estamos hablando ya un poco de migración, obviamente dentro de nuestro país todavía existe un tabú al intentar implementar este tipo de infraestructuras. Y como lo mencionó Andrés, lamentablemente dentro del Ecuador no existe una ley todavía ya implementada o un protocolo en donde nos diga cuáles serán las acciones post y antes de un ataque. ¿Tú qué recomendación, y te lo estoy hablando como tal vez una parte de una empresa no tan alta como la que escuché en donde estás laborando, sino tal vez mediana, qué recomendación tú darías como para llegar hacia la parte, como tú mismo dices, ejecutiva, hacia la parte ejecutiva y generar obviamente el desembolso de recursos cuando tú no puedes definir o tú no puedes dar al final, si hay un ataque, definir o dar un parámetro de cómo se va a actuar, ya que no existe una ley o un protocolo? No sé cómo tú lo manejas en ese aspecto. Me gustaría, a través de tu experiencia, escucharlo realmente, porque te comento, eso sería para mí una ayuda gigante. Estoy intentando hacerlo, pero no logro enfocarme en realidad. Sí, muchas gracias tu pregunta, Javi. En realidad, aquí el escenario del país sí genera varias inseguridades. Personalmente, como analista de la ley de protección de datos, yo diría que esa ley, si ni siquiera las medidas económicas salen, quizá esta ley vaya unos años más en el escritorio de alguno de los asambleístas. Pero en realidad, yendo ya un poco a los datos, y es muy importante el punto que topas, hay ciertos datos que no son negociables y no se pueden sacar. Y dentro de eso hay que ser bien transparentes. O sea, los datos que son tu core y son información de personas, no los puedes sacar. Y no los puedes sacar por la simple razón de que en realidad la nube te dice, oye, yo te encripto todo. O sea, te cifro todo, todo está cifrado por los mejores grados de la industria. Sí, pero ¿quién guarda la llave? O sea, ellos mismos la guardan. Entonces, necesitas una herramienta de terceros ahí que ingrese y la cifre por ti y te diga, oye, en caso de que tú te divorcies de esta nube, y tú vas a tener la potestad de revocarle la llave y así ellos tengan la llave de ellos para desencriptar, no van a ver tu información porque tú tienes un doble cifrado por encima y en realidad eso te va a proteger. Ahora, la estrategia de esto es que obviamente es un costo bastante importante y no hace sentido en este momento hacerlo. Entonces, existen por eso este escenario un poco híbrido en el cual tú sí puedes proponer a la alta dirección y decirle, oye, mira, he analizado que en ciertos temas el pago bajo demanda de ciertas cosas podría hacernos ahorrar bastante. Entonces, yo creería que la estrategia en este momento es definir un conjunto de aplicaciones no tan críticas para el negocio, que todos lo tenemos, o sea una empresa grande, mediana, todos tenemos esas aplicaciones que son como que de soporte y que no son la primera cara hacia nuestros clientes o son de misión crítica para el negocio. Entonces, esas aplicaciones sí se pueden ver beneficiadas porque yo estoy pagando por una infraestructura que la pago bajo demanda, que quizá los recursos que dimensioné para esa aplicación ya están amortizados, son en exceso, en realidad fueron mucho en exceso, se programó algún recurso extra por sobre lo que necesito. Entonces, en ese escenario sí es factible y sí es dable que tú
consideres el proponer esto, porque obviamente te va a ahorrar un costo por hora, te va a ahorrar un costo en infraestructura, el costo de mantenimiento de esos equipos que ya están amortizados y que quizá incluso salen fuera de soporte. Entonces, siempre tenemos esas aplicaciones y hay que tratar en esta estrategia de nube de hacer un MVP. O sea, esa es la mejor recomendación. O sea, nosotros tenemos que hacer un MVP y decirle al negocio, oye, de aquí a un mes vas a ver los resultados. De aquí a un mes la factura de luz de lo que está consumiendo el data center va a bajar $20. Porque a ese punto debemos llegar y a ese punto te permite la nube llegar. O sea, hay empresas que están invirtiendo incluso en equipos mayores en su data center y claro, todo el mundo se pone a pensar en lo que implica el costo del equipo, pero nadie se pone a pensar en lo que implica el periférico. ¿Cuánto me va a costar más el internet que necesito, el ancho de banda que necesito para transaccionar? ¿Cuánto me va a costar la energía del data center? ¿Cuánto me va a costar el mantenimiento? Y también tal vez contratar a un recurso más para administrar esa infraestructura que está creciendo. Entonces, tiene varios pros. Y esos pros se deben ver con un mínimo producto viable en un tiempo corto. Entonces, de esa manera, tú le brindas a la organización la seguridad de que se puede hacer y posteriormente vas diagramando un plan porque también la información que tú mencionas es importante, o sea, no puedes sacar toda la información y obviamente verás que tal vez te conviene de primera mano tener esa información o on-prem hasta ver cómo se va desenvolviendo incluso el escenario legal y tener una mayor claridad y ahí sí tomar la decisión de llevarla con todas las medidas que eso implica y con el costo adicional que, como te comento, puede implicar esa migración. Santiago, yo tengo una última pregunta. Tú hablaste de la ley de protección de datos personales y enseguida se me vino a la mente cómo en el Ecuador es un estado reactivo ante este problema de vulnerabilidad, de seguridad, inconvenientes con filtraciones. Yo quisiera que tú nos hables o si puedes nos aconsejes a la mayoría de estudiantes que están ahora conectados también, cómo desde tu perspectiva y cómo crees tú que la academia puede influir en que la gente o los estudiantes vayan tomando de primera mano, se empoderen de este tema y tratar en lo posible de que el Ecuador no sea un estado reactivo ante esta situación, sino que ya tengamos algo más puntual, que la ley de protección de datos no esté velando el sueño de los justos ahí guardada en el escritorio, como tú decías, de algún asambleísta y que más ahora con este tema de la crisis económica pasarán años, como dices, para que eso se pueda dar. Entonces, ¿cuál sería tu consejo, cuál sería tu punto de vista y tu visión a futuro de lo que podrían hacer nuestros estudiantes desde la academia y la academia como tal? ¿Cuál sería la misión que podía encargarle este tema futuro a los chicos que están hoy por hoy viéndonos aquí? Claro, justamente, en realidad a veces nos concentramos mucho en la parte técnica. Yo también fui estudiante de esta universidad y me gustaba mucho el tema de hacking, incluso mi tesis es un poco por ahí y todo, pero yendo mucho más allá, si ustedes se ponen a pensar los equipos de ahorita de SOC y de hacking, ¿cómo están operando? O sea, en realidad, si antes teníamos una brecha gigante en el análisis de alertas, hoy la tenemos mucho más, porque primero no hay una conexión entre todos los equipos y segundo, ahorita prácticamente, les soy franco, estamos dependiendo muchas veces de herramientas de análisis cognitivo que tienen su mística por debajo, su aprendizaje, pero a la final estas herramientas son las que nos están brindando la métrica real de seguridad, porque el analista de ese SOC no se está conectando con muchas fuentes, tiene requerimientos adicionales porque obviamente esta emergencia lo demanda y en realidad estamos perdiendo bastante la visibilidad. Entonces, por ahí no es, y va a seguir desarrollándose un mercado de herramientas que me permitan ver cada vez más y sin necesidad de la intervención humana. Pero sí podemos potenciar las reglas del juego en las cuales van a competir estas herramientas y van a competir los datos cargados en estas herramientas y los datos de nuestro negocio. Entonces, dentro de eso, sí es importante que la academia se involucre con este tipo de legislación, porque es importante que nosotros como ingenieros también no solo pensemos en la viabilidad del uso de herramientas. O sea, siempre es viable adoptar una herramienta, cambiar de estrategia, siempre lo es, pero a veces lo que nos frena es no tener esa visibilidad
del marco normativo. O sea, podemos el día decir migrar, mañana decidimos migrar toda nuestra infraestructura a la nube y está muy bien, pero no nos estamos concentrando en el tema del marco normativo, lo estamos dejando de lado. Entonces, ese marco normativo nos puede decir, oye, en datos de ciudadanos no puedes migrar, porque en realidad el dato del ciudadano, por constitución en nuestro caso, es un dato privado y es un dato que debe ser guardado con sigilo. Entonces, y también les puedo hablar, por ejemplo, en el caso de los datos bancarios, son datos que están sometidos a unas reglas especiales que intrínsecamente te están diciendo que no puedes sacarlo del país, o sea, está siendo claro. Entonces, en realidad ahí debemos tratar de encontrar, y es el mensaje también que a las futuras generaciones se las debe dejar, es justamente ese análisis, o sea, que un poco vayan un poquito más allá, y aparte de las cosas interesantes de jugar con Kali Linux, de jugar con unas herramientas de ahí un poco, también veamos la perspectiva del marco normativo, veamos cuál es el impacto de generar esos ataques, cuál es el impacto de privacidad dentro de una nueva aplicación que estamos generando. La normativa europea es muy interesante en ese aspecto, porque la normativa europea concibe una aplicación con lo que se llama Privacy by Design. Entonces, cuando tú ya estás elaborando la aplicación, tú ya dices, oye, este dato como que no, este dato lo tengo que cifrar, este dato lo tengo que dejar en la empresa, o este dato definitivamente no puede estar en esta aplicación porque no es un dato inherente. Entonces, todo eso hay que irlo esquematizando en todas las fases del negocio, y no es un tema solo jurídico, o sea, no es porque vaya la legislación, vaya a ser un tema un poco aburrido. En realidad es un poco de tomarle de manera híbrida y de ir contrastando también herramientas, por ejemplo, un analizador de código, un WAF, un CDN, que es una red de contenido distribuido, que te replica tu sitio en muchas partes del mundo para que tenga mejor performance. Entonces, todos estos componentes también se rigen por una regla y por unas leyes que pueden ser internacionales como locales de protección de datos. Entonces, debemos ver muy bien el marco normativo y tener en cuenta este conocimiento híbrido. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Gracias, Quiero Santi. agradecerte y dejarle la palabra a Ángel para que dé oportunidad para cerrar este webinar, que estuvo muy interesante. Podríamos pasarnos aquí toda la noche intercambiando preguntas, respuestas y más presentaciones. Yo quiero invitarles la próxima semana. También tenemos dos temas interesantes, ya los vamos a estar publicando a su debido tiempo, máximo hasta este fin de semana, creo. Y también les invito al resto de integrantes a ver si pueden ustedes, quieren participar de estos webinars, me pueden hacer llegar a mi correo ivan.ortiz@udla.edu.es con el subject de webinars UDLA. ¿Sí? Me hacen llegar algún tema, los agendamos y enseguida los ponemos en la lista. Muchas gracias nuevamente a todos, a los ponentes. Les dejo con Ángel Jaramillo, por favor. Una buena noche. Muchas gracias, Iván. Quiero agradecerles principalmente a Andrés y Santi por su colaboración en esta noche. Gracias por estas temáticas de gran interés y de gran aporte para poderlas poner sobre la mesa, discutirlas, empaparnos sobre nuevas tendencias, sobre temáticas importantes que como profesionales y como estudiantes en formación de profesionales, pues tienen que estar al tanto. Algo que nos queda sumamente claro es la importancia de los perfiles que estamos justamente formando y los cuales hemos formado desde semestres anteriores. La importancia de profesionales como nosotros en el ámbito de las tecnologías de la información y vemos cómo están incidiendo directamente en la realidad de nuestro país, ¿sí? En la realidad inclusive a nivel mundial. Nuevamente les agradezco y les motivo a que sigan participando en este tipo de eventos. Espero, como bien indicaba Iván, y recalco nuestros deseos de que se nos unan más graduados con temáticas diferentes, temáticas variadas, que justamente lo que nos lleven es a tener nueva información que nos pueda aportar a cada uno de los asistentes. Gracias a todos.
Creo que lo Creo perdimos. que, ajá. CNT debe ser. No, yo solo un mensaje final. Muchas gracias por todo. Y estamos prestos a colaborar. Si alguno tiene una duda, ya sean personas de la universidad o personas de fuera, saben dónde encontrarnos, dónde contactarnos, háganlo y traten de un poco fomentar eso entre sus culturas, porque eso es lo que nos está dejando esta cuarentena. Lo más importante es el conocimiento que estamos adquiriendo y las formas en que estamos buscando hacer las cosas. Sí, obviamente para complementar lo que menciona Santiago, tengamos en cuenta que la seguridad es una cultura y hay momentos, hay ocasiones que las definen. En este momento podemos marcar un antes y después en toda la tendencia que tiene que ver. Como pudieron ver, es muy variado, es muy importante todo lo que tenga que ver con tecnologías, pero llevado de la mano y aplicarlo de la mejor manera. De mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Con gusto. Perdón, parece que se me cerró la aplicación en la computadora, pero ya me pude conectar desde el teléfono. Nuevamente agradecerles, disculpen la interrupción. Sin embargo, no quiero despedirme sin antes volver a agradecerles a Santi, Andrés y obviamente Iván por ayudarnos con toda la logística de este primer podcast que seguiremos trabajando con todos los demás graduados de nuestra carrera. Que tengan una muy buena noche y nos estaremos viendo próximamente. Muy buena noche con todos. Un Que les gusto. vaya Hasta bien. luego. Un gusto, hasta luego. Y, Ángel, ¿estabas grabando? Sí, ahorita termino la grabación. Exacto, para que no se vaya a perder.